Muy buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acercarse a nuestros estudios. Doctora, en el hospital de urgencias, que es donde llega la persona que se ha accidentado gravemente en la calle Sí. o por una riña, ¿qué relación hay entre los ingresos al hospital de urgencias y el consumo, digamos, el dosaje de alcohol o de alguna sustancia estupefaciente? En general, o sea, si nosotros tenemos que hablar de incidentes graves, o sea, todo lo que es grave, y te tendré que decir que hay un 99% que se asocia a algún consumo de tóxico. 99. 99. Dejo ese 1% como para decir, bueno, tenemos la duda. Pero es más, te digo, a nosotros cada vez que ingresa alguien que, como nosotros le decimos, virgen de droga, es rarísimo. Ya en estos momentos es muy raro. Muy, muy raro. ¿Cuáles son, digamos, a ver, más accidentes de tránsito, más riñas ligadas al consumo de alcohol, de drogas? Y lo que se ve mucho es mucha violencia en general, muchísima violencia. Prepandemia nosotros teníamos teníamos los incidentes de tránsito y tenías la violencia en cuanto a robos, herida de arma blanca, herida de arma de fuego, todo conjuntamente con tóxicos también, pero era nosotros le decimos violencia interpersonal desconocida. En pandemia, en plena pandemia, la violencia interpersonal seguía existiendo, pero era conocida. O sea, era los que vos tenés alrededor. Y actualmente es un mix, digamos así, pero suele ser más conocido que es muy raro ver esto actualmente, pero sí, se ve muchísimo. Y mucha violencia, mucha violencia. ¿Le puedo explicar a la gente que nos está mirando por qué se refiere incidente y no accidente? Porque es muy simple, porque accidente es todo aquello que pasa que no está previsto, que por más que uno tome todas las medidas precautorias, pasa lo mismo. Yo hablo de incidente porque ninguno de los incidentes de tránsito se debe, o sea, porque seguramente hay un tóxico de por medio, o 2, o 3, o 4, muchos, o no se han cumplido las reglas de tránsito, o se ha ido a mayor límites de velocidad, que tiene que ver con las reglas de tránsito. Entonces, no te habla de un accidente, porque quiere decir que alguna de las cosas no se cumplió. Entonces, todo lo que uno puede decir que se ha prevenido, no es algo que esté prevenido. Es algo que no se cumplió directamente, se rompieron las reglas, por lo tanto ya no es un accidente, pasó a pesar de cumplir con todas las reglas, sino que pasó porque se rompieron las reglas, ya sea de las reglas de tránsito como de tomar tóxicos, y tóxico me refiero a cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son las drogas que más se consume desde su punto de vista y las edades, teniendo en cuenta el público del hospital, las edades de iniciación o de que llegan pacientes ya con en droga? el hospital tenemos pacientes superiores a los 14 años. Cuando tenemos un paciente de 14 años son esos chicos que son mucho más grandotes, nada más porque no se manejan ya como un adulto, pero en general es arriba de los 14 años, hasta cualquier otra edad. Se ve mucho consumo, pero no podés decir que solamente la gente joven. O sea, tenés desde los 15 años en adelante. Te contaba hace un ratito que tengo un paciente que tiene 75 años, que sí tuvo un incidente, ¿sí? En la cual cuando le hacemos los dosajes, nos damos con la sorpresa, o nosotros ya no nos sorprendemos tanto, de que había cocaína en altas dosis. ¿Viste cuando los dosajes te dicen alto directamente, porque ya no puede contar más? Bueno, así nos daba, en cocaína. Y había alcohol y había anfetaminas también, pero la anfetamina no es que haya consumido una pastilla de anfetamina, sino que se usa en los cortes de coca. Entonces, por eso... ¿Sería cocaína de mala calidad? No sería cocaína de mala calidad, sería corte de coca. Te explico. En Córdoba, en general, vos tenés que la cocaína nadie te la vende pura. Y si vos me decís, bueno, ¿al qué porcentaje me la podrían estar vendiendo lo más puro posible? Y un 20% ahí. Y gracias, digamos así. El resto es todo corte. Y el corte ese te depende puede ser de acción o de peso. O sea, para dar peso, o sea, para que pese más algo, para poder venderlo. Como tiza. Como tiza, por ejemplo, o el vidrio, ¿viste el vidrio de los tubos fluorescentes? El vidrio molinos, exactamente. O que te dé acción.
algo parecido o que se parezca a las acciones de la coca. Una de las cosas que parecía, que es lo que se usa habitualmente, son las anfetaminas, que te da algo parecido. El que consume te va a decir, no es lo mismo, pero similar es. Doctora, cambiando un poco de tema, pero tratando de mantenernos en la misma proporción de lo que estamos charlando, ¿cómo podemos hacer desde la parte del Estado, digamos, para reducir esto? ¿Es correcto el alcohol cero al volante para todo ámbito? ¿O habría que tener algún margen de tolerancia, como era el conocido 0,4 o 0,5 de acuerdo a la ciudad? Mira, yo estoy de acuerdo con el margen de tolerancia. Mejor dicho, yo estoy de acuerdo con que para vos controlarlo, y se ha probado acá muchas veces, muchos años se ha probado, que cuando la gente lo prevenís, cuando lo controlás. Porque una cosa es que vos digas, sí, alcohol 0,4 permitido, pero si no lo controlás, no sabés qué es lo que pasa. En cambio, cuando nosotros hemos visto que pasaban a controlar, o sea, que vos tenías los controles en los distintos lugares, en donde te hacían la alcoholemia y a lo sumo te dejaban un costado o no, porque alcohol cero es muy difícil de lograr, porque en realidad los aparatos no te dicen cero, te dicen cero, pero es un no dosable en realidad. ¿Sí? No se puede el 0,0. Y después, por ejemplo, si vos te hiciste un buche del colutorio, si vos te comiste, qué sé yo, una ensalada con vinagre, te va a dar. ¿El vinagre también da? Sí, te va a dar. Son fermentados, entonces te va a dar, eso genera alcohol. No te va a dar un 0,4, 0,5, pero te va a dar. Entonces voy a decir, che, por comerme una ensalada con un poco más de vinagre, tengo una multa. Entonces, y después tenés el hecho que, por ejemplo, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, lo que es, qué es eso, Estados Unidos o lo que es en Europa, llegan hasta 0,8, 0,7, 0,8, precisamente viendo este tipo de cosas. Ahora, supóngase que da por el positivo por el consumo de vinagre. Sí. Si se le pide a la persona el control, que dicho sea paso, hace por lo menos 4 años que no veo un control de alcoholemia, aguardando esos 15 minutos, ¿vuelve a cero habiendo comido solamente ensalada con vinagre, o puede quedar? El detalle es que eso, si vos esperas en el tiempo, le das tiempo al organismo para que lo metabolice y baje a cero o a no dosable, ¿sí? El detalle es que todo depende de las características de la persona también. O sea, no solo de lo que haya consumido, o sea, vinagre, o viste por ahí cuando te haces un buche del colutorio. Sí, que me sale la máscara. Sí. Pero bueno, vos te haces el buche y por ahí te tragas un poquito, o algo por el estilo, y te va a dar positivo. O como, qué sé yo. Te tomas a veces lo que ocurre, bueno, el último brindis, y tomas un sorbito chiquito y te va a dar. O sea, no te va a dar 0,4, pero te va a dar un positivo ahí. Por eso tendría que haber un margen a su Por eso tendría que haber un margen. Pero, más allá del margen, o sea, que me pongan 0, que me pongan 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, si no controlan, no vas a ver ningún fruto, no vas a ver nada de eso. O sea, la prevención no se va a notar. Te digo, nosotros en el hospital era bien marcada la situación. Época en que había control y no era lo que más entraba en la incidentología de tránsito, sino entraba más, por ejemplo, al hospital el ACV, el infarto, otro tipo de patologías de urgencia, digamos así, cuando estaban los controles. Entonces la gente se cuidaba, o sea, vos dándole por ahí los proyectos estos que vos decís, bueno, vamos, y el que maneja, no sé, se le da la bebida gratis, que sea sin alcohol, o que quede marcado o algo, por ahí, pero siendo controlado, todo siendo controlado, anda mejor. Nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de consultarle sobre la marihuana al volante. Sí, y la marihuana al volante es muy peligrosa. O sea, porque vos ponete a pensar que la marihuana te puede producir alucinaciones, te puede producir, todo depende del vuelo que te agarre fumando la marihuana, ¿sí? El tetradihidrocannabinol, que es el compuesto de la marihuana que se usa en forma lúdica, vos tenés que, te puede dar esto, vos no sabés dónde estás o lo ves todo mucho más lento o mucho más rápido según el vuelo, y podés alucinar también. Entonces tenés cambio de percepciones. Entonces imagínate eso en un volante.
¿sí? Te quiero hacer la diferencia de esto de que te dije tetrahidrocannabidiol, del cannabidiol, que es algo medicinal, ¿sí? Que también hay que tener cuidado, que es como cualquier otro medicamento que, por ejemplo, sea un sedante. Viste que cuando vos tomás sedantes, te dicen, ojo al volante, No o manejes. antipsicóticos, no manejes. Esto porque podés tener alguna, no sos tan rápido, no tenés tantos reflejos y tanto eso, entonces también hay que tenerlo cuidado. Pero hay que diferenciar lo que es lo lúdico de lo que es también lo medicinal. Bárbaro. Doctora, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y dejamos las puertas abiertas del programa. Sí, por supuesto, no hay ningún Muchas problema. gracias.